Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy contaremos una vieja historia llamada Los cielos no esperan, 1938, narrado desde la mente de Luke. Nunca pensé que la ciudad pudiera sonar tan hueca desde aquí arriba. Las hélices del distrito medio vibraban como un corazón cansado, y en cada zumbido sentía un recordatorio de lo que somos, y esas pequeñas, suspendidas en un cielo que solo pertenece a los varones. Dicen que un hombre se acostumbra al vértigo si vive lo suficiente. Yo nunca lo logré. El metal bajo mis botas siempre parecía moverse, como si la ciudad flotante respirara, o como si fuera a dejarme caer en cualquier momento. Esa noche me mandaron a revisar uno de los corredores viejos, allí donde solo van los que no temen la oscuridad, o los que necesitan el dinero más que el aire. El viento pasaba entre las barandas, haciendo un sonido como de lamentos. A veces creo que esos sonidos son más sinceros que cualquier hombre en esta ciudad. Lang. La gente cree que es solo un intermediario, una persona elegante con contactos en cada rincón de estas islas colgantes, pero no. Lang es otra cosa. Lo recuerdo ahora, parado en su bar donde la luz no cubre todo. Figura parecía tallada directamente de la penumbra. Una bata de seda rayada en tonos de óxido y bronce viejo. Manos siempre en los bolsillos, no por comodidad, sino como muestra de que en su mundo él no tiene nada que temer. Y su rostro, una cicatriz mínima bajo el ojo, suficiente para recordarte que nadie llega tan alto sin pagar algo primero. Fue él quien dijo que este encargo era sencillo, él, que nunca dice la verdad completa. Caminé entre estructuras oxidadas donde las luces parpadeaban como estrellas moribundas. Encontré los paquetes donde dijo que estarían marcas nuevas, peso ligero, pero con ese olor, ese aroma metálico que te dice que algo no está bien. Pero bueno, nunca está algo bien viniendo de Blanc. Mientras volvía pensé en ella, en Gia, en cómo mira la ciudad desde abajo, como si pudiera ver un camino hacia lo más alto, aunque nadie se lo muestre. Ella sueña con un lugar donde las ventanas no tiemblen, donde el mundo que conoce se aleje cada vez más. Y yo sueño con darle eso algún día. Por eso acepto misiones como esta, por eso sigo respirando este aire sucio, corriendo por pasarelas que se doblan con el viento. Por ella, por nosotros. Cuando por fin regresé al muelle flotante, cansado pero vivo, había otra carta esperándome. El mismo sello, el mismo olor a tinta cara. La abrí. Luca, tu trabajo ha sido impecable. Uno más, solo uno, y podrás tomarte el tiempo que quieras. Blanc nunca escribe cosas así. Nunca habla de días libres, nunca habla de otros, nunca se despide. El pago será suficiente para que cumplas tus sueños y el de ella. Ella, Gia. Sentí un frío extraño, como si las palabras ya supieran algo que yo no. Ve con ella, no será una misión fácil. Bordé la carta, respiré. Me puse la chaqueta, apreté los puños y avancé hacia la noche flotante, sin saber que sería la última vez que alguien me vería volver.